Seguimos con más de El Mundo Ahora de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para llevarle lo más destacado del mundo a lo largo de la jornada. A continuación, nuestros titulares. En Ecuador avanza con normalidad el desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. El proceso se lleva a cabo bajo un fuerte despliegue de organismos de seguridad para garantizar el orden. Fuerzas del ejército israelí se retiraron del corredor Netzarim, una línea que divide la franja de Gaza. La medida está dentro del acuerdo de alto el fuego establecido el pasado mes de enero y permitirá a los palestinos desplazados acceder a sus hogares ubicados al norte del enclave. De acuerdo con medios estadounidenses como el New York Post, el presidente Donald Trump afirma haber conversado con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre poner fin a la guerra en Ucrania. Desde el Kremlin, Dmitry Peskov no confirmó ni desmintió la información, pero aseguró que las conversaciones se están produciendo por distintos canales. Comenzamos en Ecuador porque allí se desarrolla la primera vuelta de elecciones presidenciales y parlamentarias bajo fuertes medidas de seguridad. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, cerca de 14 millones de personas, más de 450.000 de ellas en el extranjero, están habilitadas para votar este domingo. Además, están dispuestos 4.349 centros de votación en las 24 provincias que componen Ecuador. Será elegida a lo largo de la jornada una dupla presidente y vicepresidente, así como 151 integrantes de la Asamblea Nacional. Además, 5 representantes de la nación ante el Parlamento andino. Será Daniel Noboa reelecto como presidente de Ecuador. Tras un corto mandato de 18 meses, el actual jefe de Estado impulsó una estrategia de mano dura para luchar contra la inseguridad y el narcotráfico. Como centro de su política, Noboa se enfrenta a su principal rival, Luisa González, en un contexto de recrudecimiento de la violencia y de crisis energética. Repasamos la trayectoria del presidente más joven de Ecuador con el informe de Gabriel Colchen. El Ecuador Devolver la paz a Ecuador, ese sigue siendo el objetivo principal de Daniel Noboa. Nacido en la ciudad de Guayaquil, fue primero conocido como empresario y ex legislador y ante todo como hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador. Con solo 35 años, Daniel Noboa fue elegido presidente en las elecciones de octubre de 2023 tras la renuncia del expresidente Guillermo Lasso. En este momento, su meta ya era la lucha contra la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, volverle a dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando. Frente a una fuerte crisis de seguridad en Ecuador, con altas tasas de homicidios y crimen organizado, Noboa eligió una política de mano dura basada en la implementación de estados de excepción, militarizó las calles, multiplicó redadas y arrestos e inició la construcción de megacárceles. Es por eso que desde que me propuse servir al país me comprometí, además de tomar el control de las cárceles que existen, en crear nuevas. Y es por eso que estamos aquí hoy. Nuevas cárceles, pero esta vez de máxima seguridad, diseñadas para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos. Si bien, según datos del gobierno, en 2024 la tasa de homicidios violentos se redujo en un 17% respecto a 2023, volvió a subir a finales de 2024. Numerosas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian violaciones de derechos humanos con acusaciones de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o tortura en las cárceles. Además, su mandato fue marcado por varias controversias, como las tensiones con su vicepresidenta Verónica Abad o la incursión en la embajada mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass el 5 de abril pasado. Miremos ahora la situación en la Franja de Gaza. El ejército israelí se retiró por completo del corredor de Netzarim, una zona de 6 kilómetros que divide el norte de Gaza del sur y que Israel utilizó como una frontera militar durante la guerra. El retiro se da como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego con Hamas, cuya segunda fase de negociación está por comenzar en Doha, Qatar. Maxime Blubinet tiene los detalles.
Fin de partición en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha evacuado por completo este domingo el corredor de Netzarim, que parte en dos la Franja de Gaza en un eje este-oeste, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Hoy vine al norte para comprobar la situación y gracias a Dios el camino era bueno. El ejército israelí se ha retirado. Estamos bien. Que las almas de nuestros mártires descansen en paz, que Dios sane a los heridos y tenga misericordia de nosotros. Nos sentimos bien. Al inicio del alto el fuego el mes pasado, Israel empezó a permitir a los palestinos cruzar Netzarim para dirigirse a sus hogares en el norte, asolado por la guerra, lo que provocó que cientos de miles de personas atravesaran Gaza a pie y en coche. Somos firmes y hemos sido pacientes bajo los cohetes y los ataques. Nos han privado de comida y agua, pero no nos han privado de aire. A pesar de estos avances, el futuro del acuerdo de cese el fuego en Gaza es incierto. Israel y Hamas tienen que negociar la segunda fase para permitir la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamas a cambio de presos palestinos y el fin permanente de la guerra. Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, un ataque de Israel en el campo de refugiados de Nur Shams causó la muerte de al menos una mujer que tenía 8 meses de embarazo. De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, el feto tampoco logró sobrevivir, mientras que el esposo de la víctima resultó herido. Testigos afirmaron que las fuerzas israelíes les dispararon cuando intentaban salir de su casa en medio de la operación militar llevada a cabo por Israel en esa zona. Y esto ocurre un día después del quinto intercambio de rehenes y presos entre Israel y Hamas. Pero las preocupaciones ahora se centran en el estado de salud de unos y otros, tal como declaran ambas partes. Mientras Benjamin Netanyahu volvió a afirmar que su principal objetivo es acabar con Hamas y liberar a todos los rehenes que se encuentran cautivos. Más rehenes y prisioneros liberados, aunque a cuentagotas, vuelven a sus hogares. Y aunque viven para contarlo, las preocupaciones sobre su estado de salud emergen. Las consecuencias de 491 largos días de cautiverio son evidentes en los 2 retornados que han llegado hoy y su estado médico es deficiente. Es la 4ª vez en el marco actual que recibimos retornados y la situación esta vez es más grave. Una privación de libertad que pasa factura a todas las partes. Del lado palestino, donde el número de prisioneros, según ONG y asociaciones, sobrepasa los 4.500, los casos de personas en mal estado de salud al momento de su liberación son numerosos. Los presos excarcelados salieron de las cárceles en un estado de salud crítico debido a las duras circunstancias que soportaron durante 15 meses de detención. Sufrieron las políticas represivas de la ocupación, como inanición y deshidratación, así como negligencia médica deliberada. También enfrentaron tortura física y psicológica. Unas liberaciones que siguen su curso en el marco de una primera fase del acuerdo que Netanyahu quiere continuar para el bien de su compromiso público. El presidente Trump está completamente de acuerdo conmigo. Haremos todo lo posible para traer de vuelta a todos los rehenes, pero Hamas no estará allí. Eliminaremos a Hamas y devolveremos a nuestros rehenes. Esa es la instrucción y así es como actuaremos. Pero deja dudas sobre la siguiente etapa. Este domingo arribaron a Tailandia los rehenes de ese país que habían sido capturados por Hamas el 7 de octubre de 2023. En su nación fueron recibidos por familiares y amigos. Previo al viaje, los liberados fueron llevados a un hospital israelí para constatar su estado de salud. Estas personas trabajaban en el sector agrícola de Israel. Durante el ataque de Hamas en octubre de 2023, 40 tailandeses fueron asesinados y 31 secuestrados. Durante una conversación con el medio estadounidense New York Post, el presidente Donald Trump afirmó haber hablado por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania. Trump ha estado afirmando su intención para poner fin al conflicto desde su campaña electoral. Entre tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no confirmó ni desmintió lo informado por Trump, pero aseguró a la agencia TASS que las conversaciones se están llevando a cabo por varios canales.
La decisión de Donald Trump de congelar por 90 días los fondos de ayuda estadounidenses en el extranjero pone en riesgo el funcionamiento de decenas de organizaciones sin ánimo de lucro a lo largo del mundo. En Ucrania, una ONG que ayuda a los veteranos de la guerra sufre los recortes y clama por financiación de la empresa privada para no cesar sus actividades. Más detalles en el siguiente informe. Desde fuera parece una startup, pero en el interior el ambiente es muy diferente. Aquí se ocupan de los veteranos ucranianos, soldados traumatizados por la guerra. Pero hoy, esta ONG está amenazada, porque para funcionar dependía esencialmente de la ayuda estadounidense, que se interrumpió repentinamente el 27 de enero tras una decisión de Donald Trump. No sé lo que van a hacer. Por ejemplo, muchos veteranos beben alcohol. Algunos crean problemas en sus familias, sin entender por qué. Les cuesta expresar con palabras por lo que están pasando y no saben a quién recurrir o a dónde encontrar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Esta ONG se ocupa de alrededor de 800 veteranos, ayudándoles a reintegrarse, a encontrar trabajo y ofreciéndoles también apoyo psicológico. Pero sin dinero es imposible pagar a los trabajadores o mantener los locales. Así que la organización intenta obtener ayuda del sector privado. Hicimos un anuncio público escribiendo que nos veíamos obligados a suspender el trabajo de 2 de nuestros departamentos y que solicitábamos el apoyo de empresas para encontrar los fondos necesarios para continuar nuestras actividades. Como ella, muchas ONG ucranianas podrían suspender pronto sus actividades. La congelación de la ayuda estadounidense durará al menos 90 días, mientras se realiza una auditoría para evaluar su eficacia. Este domingo se llevó a cabo el entierro del Aga Khan IV en una ceremonia privada llevada a cabo en Egipto. El príncipe Karim fue el 49º imán hereditario de los musulmanes chiitas ismailitas. Su hijo, Rahim al-Husayni, de 53 años, ha sido nombrado Aga Khan V, el líder espiritual de los millones de musulmanes ismailitas del mundo, de acuerdo con el testamento de su padre. Entre tanto, en Namibia fue anunciada la muerte de Sam Nujoma, el llamado fundador de Namibia, quien falleció el sábado en la noche tras una hospitalización de 3 semanas. Nujoma, quien presidió el país por 15 años, guió a Namibia hacia la independencia del régimen del apartheid de Sudáfrica en 1990. Nos dirigimos ahora a Yemen, donde un nuevo capítulo de la historia del café se abre con la implementación de nuevas técnicas de fermentación de las cerezas del café. Aunque el volumen de Yemen está lejos de los grandes productores de café como Brasil, Vietnam y Colombia, el país de Medio Oriente produce granos cada vez más apreciados en el mercado internacional. Maxime Plubinet tiene los detalles. Con sus complejos sabores, el café yemení está alcanzando altos precios gracias a una nueva técnica, la fermentación controlada. En las escarpadas montañas de Haraz, al oeste de Sanaa, la capital de Yemen, en lugar de confiar únicamente en el secado al sol tradicional, los agricultores yemeníes cosechan las cerezas de café y las colocan en bolsas selladas dentro de barriles, lo que desencadena unas reacciones químicas cuidadosamente supervisadas. Los granos están luego expuestos a rápidos cambios de temperatura. De hecho, no cambia los sabores, sino que resalta las notas y sabores inherentes a las cerezas del café. En consecuencia, este proceso ayuda a aclarar los perfiles de sabor y las notas de forma equilibrada. Incluso la acidez se equilibra en él. Algunos agricultores innovadores apoyan la adopción de nuevas técnicas, a medida que el café yemení sigue cautivando el mercado mundial. Descubrimos que este nuevo método es la razón de la demanda de este café en los mercados extranjeros. Empezamos a investigar este método para poder comercializar nuestros productos y ser reconocidos por su excelente calidad y sabor. Nos hemos adaptado con este método y es un buen método que beneficia al agricultor. El cultivo de café en Yemen tiene una larga historia que remonta al menos al siglo XV. En particular con un consumo vinculado a ciertos rituales de las órdenes de místicos sufíes.
En la capital española, Madrid, más de 4.000 personas participaron de una carrera para celebrar el Año Nuevo Chino, que este año será el de la serpiente. Desde muy temprano, los miles de corredores le dieron color a una parte de la ciudad, al tiempo que elementos de la simbología china estuvieron presentes a lo largo del recorrido. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.